This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. Transparente, por momentos plateada y siempre ojiplática, su mirada me penetraba cada noche y hacía que, con la sospecha de que supiera de mí lo que ni yo mismo llegaba a imaginar, vacilante me acercase a él, quizá para dejarme escrutar los rincones más oscuros del alma. Ahora un ojo, luego el otro, lo mismo daba. Verme reflejado en sus enormes y profundas pupilas me devolvía la imagen real, sin distorsiones, de quién era realmente. Y prometía no volver a cometer todo aquello que hacía sentirme despreciable. Convencido de que cada mañana, cuando los primeros rayos de sol anegasen mi habitación, todo arrepentimiento surtiría el efecto deseado como resultado depurativo de haber dejado atrás las malas artes de una mente desquiciada. Su sola presencia resultaba tranquilizadora, y aunque jamás entablé con él conversación alguna, verle puntualmente en el mismo sitio convertía nuestros encuentros en un hábito saludable, sin duda para mí, y con total convencimiento puedo decir que también para él, porque nunca faltaba a la cita. El hecho de no tener su interlocución en absoluto hacía nuestras reuniones un momento inútil. Al contrario, su aparente interés por todo lo que yo le contaba, junto a su silencio sanador, me ayudaron a soltar los cabos del recelo, escarbar en mis profundidades para arrojar luz sobre todo lo que me atormentaba. Sabía que no me juzgaría, que nunca me reprocharía nada y que jamás me pediría intercambio alguno por su complicidad como confesor. No obstante, y aun sabiendo de su generosidad sin límites, estaba obligado a mostrar algún tipo de contraprestación por mi parte. No piensen que era algo extraordinario. Acudí a verle con su comida preferida, a base de camarones, pequeñas lombrices y escamas que en forma de papelitos de colores flotaban sobre el agua. Su alegría era tal que por unos instantes dejaba de mirarme y ascendía a la superficie del acuario agitando sus aletas, contoneando todo su cuerpecillo, para descender de nuevo dejando el característico rastro burbujeante de los pececillos inquietos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy viene condensado. Nos hacemos a la mar para seguir la trayectoria de un joven marino que, además de pasarse la mayor parte del año navegando, es buceador profesional y licenciado en Historia, especializado en Historia y Patrimonio Naval. Forma parte del equipo de Náutica Puerto Gris, empresa radicada en Cantabria dedicada a la formación y a la organización de travesías para todos los gustos e inquietudes. Conoce bien el Golfo de Vizcaya, el Mar Cantábrico y el sur de Inglaterra. Se llama Francisco Cabezos y todavía no sé si lo encontraremos a bordo del Kendra navegando por la costa cántabra. París lo tiene todo preparado ya para inaugurar los Juegos Olímpicos el próximo viernes día 26. En Marsella se llevarán a cabo las competiciones de vela en la que España volverá a estar muy bien representada. Ya sabes que en episodios anteriores hemos hablado con algunos de los miembros del equipo multidisciplinar de la Real Federación Española de Vela, que trabaja para que nuestros regatistas desempeñen el mejor papel en sus respectivas disciplinas. Hoy hablamos de la preparación psicológica de los atletas, la preparación que han de tener para afrontar el desafío que supone participar en unos Juegos Olímpicos. Lo haremos con Meritxell Bellatriu, psicóloga del equipo olímpico. Navegando por las Españas de ultramar y sus exploraciones, nos hemos topado con la figura de don Francisco Antonio Mourel y de la Rúa. ¿Pero quién fue este insigne personaje? Lo sabremos con Josu Jiménez. Y para terminar, Roberto Bucetas ha cedido el testigo de su sección para que conozcamos algo más de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de la mar que se celebró esta semana. De sus orígenes y el por qué concita tanta devoción entre creyentes y quienes no lo son tanto, hablaremos con Álvaro Fernández, hermano mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen de Gijón. Estos son los contenidos para hoy. Comenzamos.
Cuando alguien siente pasión por algo y deja que la vida vaya encajando anhelos y aspiraciones, alineando las intuiciones propias con circunstancias externas aparentemente ajenas a uno, acaba obrándose el milagro, tras el cual, para qué negarlo, seguro que también hay renuncias, sinsabores y momentos de incertidumbre, dudas. Hoy hablamos con un marino joven, no es un marino al uso. Licenciado en Historia, investigador de Historia y Patrimonio Marítimo Naval y buceador profesional, ejerce como patrón profesional en Náutica Puerto Gris, empresa cántabra de la que es socio, y se dedica a la formación y las travesías por el Golfo de Vizcaya, Canal de la Mancha y Mar Cantábrico. Francisco Cabezos, muy buenas. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estamos? ¿Fue la historia naval lo que te llevó a navegar o fue navegar lo que hizo que estudiases historia naval? ¿Dónde está el comienzo de lo que hoy eres como navegante completo, digamos? Sí, no. El comienzo, la pregunta es muy buena. ¿No? El comienzo todo empieza en el mar. Eso vino antes navegar que preguntarme qué pasaba detrás de lo que había en el mar. Así sí, que sí. Nada, llevo desde los 2 años encima de un barco, el culpable es mi padre, y desde entonces ha sido navegar, solo que bueno, cuando tuve la oportunidad de desarrollar una cosa un poco más académica, pues la pregunta típica era, pues, ¿de dónde viene? ¿Por qué el hombre hizo esto? Entonces estudié historia, me especialicé, como la cabra tira al monte, me especialicé en historia naval. Y bueno, una vez culminado, digamos, la parte académica a nivel profesional, pues bueno, decidí retomar mis raíces y decir que quiero dedicar mi carrera, mi oficio a lo que más me gusta y volver al mar a navegar. Pero primero fue la mar y luego ya lo demás. A una edad temprana, desde los 2 años, tus primeros contactos con la mar. Antes de seguir, no sé dónde te encuentras. No sé si estás navegando o ya estás amarrado, porque yo sé que casi te cogemos a bordo del Kendra en este caso. Casi. Justo ahora estamos ya en puerto, acabamos de llegar a Santander. Hemos tenido una travesía los últimos 3-4 días aquí por la costa de Cantabria, País Vasco, y acabamos de llegar justo ahora. Casi nos pilláis en el barco. Francisco, y como navegante, ¿cuál ha sido tu formación? ¿Cómo fueron los inicios? Pues bueno, como comentaba, yo cuando mi padre ya empezó a llevarme al barco y yo llevo navegando desde niño, he desarrollado mi vida, pues eso, a base de el barco de mi padre, cruceros en barcos varios de compañeros, de amigos y demás. Cuando yo ya adulto decido dar un paso más en la afición, pues me titulo, saco el PER y titulaciones que todos conocemos. Uh-huh. Y una vez acabado ya, digamos, la parte académica y ya con una clara intención de desarrollar una carrera profesional a lo largo de mi vida en el mar, pues valoro simplemente qué es la Marina Civil en España y dónde dedicarme. Y sin desmerecer ni mucho menos a la primera división, a la mercante o a la pesca, bueno, pues llamado por la náutica decido empezar, gracias a que tenemos hoy en día la posibilidad de profesionalizarnos en la náutica directamente, decido una vez ya como capitán de yate profesionalizarme, sacar el patrón profesional y eso a nivel de titulación. Luego sí que es verdad que como en un principio veo mi futuro en todo lo que es la industria náutica del yate y derivados, pues llevo ya unos años desarrollando las titulaciones por la vertiente inglesa, por la RYA, la Royal Yachting Association, y donde creo que seguiré desarrollándome durante muchos años y antes de, bueno, intentar compensar quizá con alguna otra titulación o atribución por parte española. Uh-huh. Eso a nivel titulación es un poco mi currículum en el mar. Lo que de todas maneras, si me lo permites, lo que más me intento que me defina día a día es la experiencia, y eso solamente se consigue con la práctica. El título, el hábito no hace al monje, y yo creo que al final en el mar merece más la pena el que lleva 1000 millas que el que lleva 1000 títulos. Desde luego que sí. Y eso intento que sea mi credo. Sí. Muy bien. Oye, navegas en el proyecto en el que estás directamente involucrado como socio, Náutica Puerto Gris, desde Cantabria para toda la costa norte cantábrica y más allá, ¿no? Sí, bueno, yo desde hace un par de años entré dentro de la marca, digamos, de la marca comercial Náutica Puerto Gris, que es una creación del que ha sido no solo mi socio y mi compañero, sino un grandísimo amigo a día de hoy, que es Jesús de la Hoz, y me dio la oportunidad.
de entrar en ese juego, cuando decidí, digamos, tener un proyecto propio dentro de mi desarrollo. Y entramos en lo que viene a ser su ámbito de actuación y para intentar potenciarlo un poco y desarrollarlo. Náutica Puerto Gris tiene su base en Santander y durante los últimos años se ha dedicado al charter y a la travesía como bandera. Al entrar yo con Jesús pudimos ampliar el ámbito de actuación con una rama de formación, tanto reglada como no reglada, y luego sobre todo a unos servicios náuticos enfocados a la navegación, tipo de traslados de embarcaciones, servicios a otras empresas o a particulares como patrones y tripulaciones para dar apoyo, pero nuestra bandera sigue siendo el charter y sobre todo la expedición y la travesía, es decir, que la gente pueda navegar gracias a lo que intentamos nosotros desarrollar dentro de nuestras rutas. Ya. Y el Cantábrico es nuestro patio de escuela, eso desde luego. Ya. Una de las travesías más frecuentada por Náutica Puerto Gris es Santander-Londres, ¿no? Hasta llegar a la mismísima Torre de Londres, remontando el Támesis. ¿Qué tipo de experiencia se adquiere con esta actividad y cuáles son las experiencias que llegan a vivirse a bordo, Francisco? Bueno, es una de las travesías principales que tenemos. Este año hemos intentado Irlanda también, de una manera, bueno, la meteorología no nos ha dejado, el año que viene volveremos a la carga. También recorremos la costa francesa, la costa española, pero sí, el Santander Inglaterra, el Santander Londres ha sido quizá en los últimos años el mejor producto que hemos podido sacar. La experiencia es alucinante, sobre todo porque estamos hablando de hacer navegación de altura, que es lo que más nos define. La gente va a coger esa experiencia de navegación de altura, se va a alejar de la costa, va a saber lo que son las guardias de manera continuada, si quieren participar de ellas, no ver durante más de 24 horas seguidas costa alrededor tuya. Y luego nos metemos en una zona que parece que para los españoles está a veces como muy poco explotada, que es el Canal de la Mancha y el norte de Europa. Ya. Aguas con mareas, con tráfico, aguas que requieren de una capacidad técnica, si no grande, por lo menos atenta. Es decir, tienes que estar atento a lo que estás haciendo y a la navegación que vas a desarrollar. Y por ahí quería ir yo. Yo creo que es una experiencia, sí. Perdón. No, digo que por ahí quería ir yo, porque efectivamente recorrís la costa francesa, la costa atlántica francesa, sur de Inglaterra, Canal de la Mancha, como comentas. Parece un viaje completo y lleno de retos. ¿Hay algún sector especialmente interesante porque plantea algún tipo de desafío técnico, como nos dices? En lo que es la ruta, entiendo, ¿no? Sí. Me preguntas por dentro de la ruta esta, sí. O sea, hay al menos 3 puntos que yo diría que es Pont du Ras, cerca de Brest, de la rada de Brest. Todo lo que es la zona del norte de la Bretaña son zonas escarpadas con corrientes muy significativas, de a veces 4, 5, incluso 6 nudos, con lo cual tienes que saber muy bien el momento del día en el que vas a pasar o calcular muy bien el momento de la travesía en el que vas a llegar a cierto punto para no verte parado, es decir, para no verte que tú, bien a vela, bien a motor o bien combinando ambas propulsiones, y voy a ver si avanzo atrás. Entonces tienes que saber muy bien cuándo pasar y calcular muy bien el momento. Y luego, una vez en Inglaterra, vamos desde la costa sur bordeando hasta el estuario del Támesis, donde sigue siendo significativo el conocimiento de corrientes y de mareas. Y yo creo que es especial el momento en el que entramos en el Solent, en el canal del Solent, que yo creo que es sin duda, por lo menos para mí, que me considero anglófilo, espero que no me mate mucha gente de la audiencia, sí. Es quizá la meca de la navegación aquí en el norte de Europa. Y las características técnicas y de tráfico marítimo y todo lo que proyecta esa zona es quizá un desafío, a la vez que una auténtica belleza que recomiendo a todos, que tienen que pasar en algún momento. Pues fíjate, te iba a preguntar yo si eso de la mitificación en torno al Solent es cierta o es una mitificación bien ganada o es cosa de viejos marinos. Parece que no, que es una zona bien conocida. El mito es mito, pero sí que es verdad que es una zona magnífica en ese sentido, y la leyenda es cierta, es decir, la gente de allí son navegantes, si no en ciernes, consagrados, y bien por las características de la zona o bien por lo que proyecta, es un campo de entrenamiento y de tecnificación alucinante. Corrientes, vientos, tráfico con el que tienes que jugar,
es altamente recomendable ver aquello. Sí, lo tiene todo, claro que sí. Este tipo de expediciones, de travesías, en Náutica Puerto Gris tenéis dos barcos, el Claudia y el Kendra. ¿Con cuál de estos dos barcos cubrís esta travesía? Principalmente nuestro barco de travesía es Claudia, de 15 metros, un Sun Odyssey 49 DS, preparado en zona 1, es decir, preparado para navegación oceánica, y que por comodidad de espacio y rendimiento es el que más utilizamos, sobre todo en travesías de altura y oceánica. Y luego tenemos Kendra, que es nuestro pequeñín, es un Dufour 34 del año 2003, con 10 metros y medio, que en un principio entró a jugar como el barco escuela, por decirlo así, pero que bueno, que ahora mismo estamos ya en preparación. Este es un barco que está preparándose precisamente para jugar también en altura, en navegación de altura, zona 2, con todo su equipo y derivados. Pensado quizá, si no para una travesía, una expedición, sin decir que es más espartana, pero sí más técnica, grupos más reducidos que busquen quizá el experimentar una tecnificación más concreta, más específica. Ambos están preparados para navegar, eso es lo que mejor nos define. Entonces, al margen de estas travesías o esta travesía que estamos comentando al norte de Europa, tenéis otro tipo de oferta, ¿no? Más próximas... más próxima a costa y incluso la ruta jacobea me parece que hacéis. Sí. El Camino de Santiago ha sido una de las travesías más conocidas de nuestra oferta anterior y actual. Y sigue siendo quizá la travesía más demandada. O sea, hacemos Santander a Coruña con los 3 días de camino inglés andado. Y después con posterioridad volvemos. Entonces es la mezcla perfecta de navegación y de historia y de cultura, tanto como es a poder hacer el camino por mar de esta manera. Ya. Hemos dicho que también eres buceador profesional, una ocupación que a la hora de hacer labores de mantenimiento y revisión de obra viva, pues puede venir muy bien. No sé si te ocupas de esas cosas. Sí. No, claro. Quizá es el perfil más completo que podía dotar cuando elegí esta profesión. Sí, y yo creo que todo el mundo que navegue debería tener al menos unos conocimientos básicos de buceo, porque a veces parece que nos olvidamos que debajo de la línea de flotación hay vida, y por desgracia a veces es verdad que hay vida, y mucha de ella complica la faena. Entonces, ese entre otros muchos aspectos se cubre muy bien con la formación de buceo. Sí. Volvemos al asunto de la navegación, Francisco, si te parece, porque hemos hablado básicamente de Canal de la Mancha, sur de Inglaterra, pero ¿cómo es la costa atlántica francesa? ¿Qué tiene de característico y cuáles son los enclaves más, yo diría, más interesantes para recorrer en barco? Pues personalmente la costa atlántica francesa me parece quizá muy de lo más interesante que podemos tener, y además cerca para todos los que vivimos en la cornisa cantábrica, en la zona norte. Es quizá un aspecto, o sea, es una zona con un aspecto muy técnico a la hora de navegar. Son sensibles a esas corrientes, a esas mareas que aquí parece que no, si no desconocemos, ignoramos muchas veces. Y luego son puertos en enclaves que a veces parecerían como muy poco marineros. El típico, sobre todo me viene a la cabeza en la Bretaña, el típico puerto enclavado en una bahía rodeada de zonas de rocas y de bajos de arena, pues como puede ser, por ejemplo, la Verbac o la zona de Loctudí o similar. Y yo creo que los enclaves más importantes que yo podría recomendar desde mi opinión, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, por lo que significan sobre todo para la formación del navegante, para esa labor que están haciendo desde esos puertos, por ejemplo, a nivel de vela oceánica y de formación para el navegante desde época de Tabarly. Yo creo que dice mucho del carácter francés y del carácter de esa zona en cuanto a lo que a nosotros nos ocupa. Que bueno, hablamos de ti en tu faceta de navegante. Hemos mencionado la de buceador profesional y luego está tu otra faceta como historiador naval. Da la impresión de que no has querido dejar ningún cabo suelto en torno a la navegación.
Perdón, se ha cortado. ¿Puedes repetirme? Sí, sí, sí. Que decía que hemos hablado contigo bajo la faceta de navegante, que es la que Sí, actualmente desarrollas. También hemos mencionado tu perfil como buceador profesional y luego está la faceta de historiador naval, ¿no? Decía sí, que sí, da la sí. impresión de que no has querido dejar ningún cabo suelto en torno a la navegación. No, no, y eso no fue premeditado, quizá, pero sí que es verdad que siempre me ha interesado, en este caso, la historia, sobre todo por entender quiénes somos y de dónde venimos, para intentar entender un poco qué narices hacemos hoy en día. Ujú. Y desde el punto de vista de la navegación o del mar, pues yo creo que fue dar en el clavo. Lo que decía antes, la cabra tira al monte. Y bueno, da mucho sentido, por ejemplo, a lo que hacemos al día en una afición o como es en mi caso, gracias a Dios, un oficio como es el de mar, el poder saber que cuando bajas a la mesa de cartas y haces un cálculo, o estás de guardia, no hay nada inventado. Ya hay siglos de historia que dan sentido al oficio, siglos de tecnificación y sobre todo lo más importante es que hay siglos y milenios de historia humana que no se puede entender si no hay mar como una vía de comunicación, como una vía de unión entre mundos y eso hace mucho. Y la verdad es que conocer, o al menos, no digo que es ni mucho menos soy un experto, pero sí que es verdad que conocer esos flecos dan mucho sentido al día a día, eso sí. Digamos que cuando bajas a la mesa de cartas te sientes heredero, ¿no? De una larga tradición marinera, de alguna forma. Sin duda, Ujú. sin duda. Por eso también define mucho que toda esa gama nueva de marinos electrónicos, sin desmerecer a nadie, ojo, y yo Sí. soy el primero que tienen avionics en su plotter, nadie dice lo contrario, pero toda esa gama nueva de marinos del siglo XXI que viven por y para la electrónica, deberían mirar un poco atrás, sobre todo cuando se va la electrónica al carajo y se acuerda de que hay un libro que se llama Almanaque, otro que se llama Anuario de Mareas y unas cartas en un papel así extraño que pueden escribir y, sin embargo eso lleva ahí inventado ya siglos. O sea, que hace mucho al marino el entender de dónde viene para ver qué narices hacer. Se debería mirar atrás como homenaje a la historia y a proa por eso de que, bueno, a ver qué rumbo estamos siguiendo, ¿no? Y qué derrota llevamos. Correcto, Eh, totalmente de acuerdo. Francisco, ¿hay algún periodo, como historiador, hay algún periodo histórico que admires especialmente o te atraiga sobre cualquier otro? Bueno, yo a nivel académico, yo he estado estudiando o he centrado mi campo de estudio en la Edad Moderna y concretamente en lo que viene a ser la ciencia náutica, la navegación en los siglos XVII y XVIII. También en lo que respecta a la piratería y al corso en el siglo XVII y XVIII. Entonces, creo que son esas épocas. Ese siglo XVII, ese siglo XVIII son los que más me atraen a nivel de historia naval y de historia y de patrimonio naval, porque dicen mucho de la historia y nos dejan muchísimos flecos que siguen en activo hoy en día, sobre todo a nivel de ciencia náutica. Muchos cálculos, descubrimientos, herramientas que nacen en esa época gracias a los descubrimientos, a las expediciones que dieron a los europeos, desde un punto de vista eurocentrista, el conocimiento de qué era el mundo y a día de hoy siguen activos, siguen encima de nuestra mesa. Volveremos a llamarte, pues no, pues porque merece la pena, ¿no? Conocer tu faceta como historiador y para que nos digas y nos narres cuáles fueron los acontecimientos más importantes de ese periodo histórico tan importante para la navegación española en este caso. Y antes de terminar, ¿te atrae la arqueología subacuática? Porque dominando dos disciplinas como el buceo y la historia, no sería difícil que esto ocurriese. No solo me atrae, sino que, bueno, sin llegar a practicarla asiduamente, estuve vinculado a esa parte. Lo que pasa es que, bueno, me centré más, si bien es cierto que me mojé varias veces, me centré más en la parte de preparación de la prospección. Es decir, el equipo de tierra que preparaba en el archivo los conocimientos necesarios para poder atacar todo aquello. Pero sí, el historiador naval está vinculado de una manera u otra, directa o indirecta, al arqueólogo subacuático como operador técnico. De eso no cabe duda.
Qué bueno, pues aquí está, a sus 31 años, cuando la vocación y el esfuerzo se unen, a pesar de su juventud, el tiempo corre a su favor gracias a la formación que atesora como patrón profesional, buceador e historiador especializado en patrimonio naval. Así es Francisco Cabezos, con quien hemos hablado estos minutos y a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado, porque sabemos de lo atareado que anda. Así que, Francisco, muchas gracias por haber hecho un hueco para nosotros y lo dicho, me lo apunto porque tenemos que conocer esa faceta tuya como historiador. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Ahora, respecto al trabajo, poco más que añadir, que me pillaréis siempre encima del barco, así que vosotros preguntad. Y nada, estoy abierto a colaborar con lo que necesitéis. Espero volver al programa pronto. Por supuesto que sí. Un abrazo fuerte y buena prueba en las travesías que tienes por delante. Muchas gracias. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. He asked what could he do for me. I told him that my love is free. But can you match me? I can do it all for myself. Want you but really don't need help. So can you match me? I like luxury. I like fancy things. Shine on my body. Live like royalty. Treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody. Born to live in luxury. La 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 la. La 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 la. Lux. La 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 la. Ya están aquí. La próxima semana se inauguran los Juegos de la 33ª Olimpiada. En París seguro que ya está todo preparado para que los aficionados de todo el mundo disfrutemos de las competiciones y evoluciones de nuestros deportistas. En A Son de Mar nos interesamos especialmente por el trabajo de los atletas que tendrán en Marsella su campo de operaciones, los regatistas que representarán a nuestro país y tras los cuales hay todo un equipo de profesionales en diferentes ámbitos volcando todos sus conocimientos para extraer el máximo rendimiento. Si en anteriores episodios hemos hablado de reglamento y meteorología, hoy tratamos un asunto especialmente sensible para cualquier deportista. Se trata del aspecto mental, porque la preparación psicológica es clave para afrontar un reto de las características de unos Juegos Olímpicos. Hablamos de ello con Meritxell Bellatriu, psicóloga del equipo olímpico. ¿Qué tal, Meritxell? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, un placer. Pues estamos preparados, estamos ya con muchas ganas de que empiece todo y así estamos. Eres psicóloga, pero los nervios son los nervios, ¿no? Sí, los nervios creo que los sentimos todos. Sí. Y los nervios al final son las ganas también. Uh-huh. Las ganas porque por algo que has estado preparándote durante mucho tiempo, que has estado invirtiendo todo lo que tienes y eso al final son esos nervios que sentimos y que son nervios positivos, Sí. Que nos van a ayudar a dar nuestra mejor versión. Psicóloga clínica, Meritxell, en la actualidad trabajas en el ámbito del deporte, un terreno que conoces bien. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando afrontamos un reto deportivo de menor entidad que unos Juegos Olímpicos? Ya se trate de una media maratón, una regata local o incluso una pachanga jugando al fútbol. La verdad es que la mente es un campo abierto, entonces puede pasar de todo y ese es el tema, ¿no? Que nuestra mente puede pasar de todo y en función de lo que pasa también podemos experimentar unas emociones u otras y al final esto acaba pues también guiando cómo actuamos, cómo rendimos y creo que, bueno, depende de nuestra personalidad, depende de nuestra autoestima, depende cómo valoremos lo preparados que estamos delante de un reto, sea el que sea, ¿eh? Podemos hablar de un reto más pequeño o un reto mayor. Sí. Al final es cómo me siento yo en relación a lo que voy a afrontar, ¿no? Si lo veo como un reto o lo veo como una amenaza. Entonces, realmente es que en nuestra cabeza puede pasar de todo. Sí, en la federación, hilando fino, distinguís deportista de atleta, ¿no? Cuando se llega a unos Juegos Olímpicos, pues te hago la misma pregunta. ¿Qué tiene de singular la mente de un deportista de élite en este caso?
Bueno, la mente de un deportista de élite, creo que la base ya normalmente suele ser especial, ¿no? Porque es una persona que con un talento, pero también a su vez con una capacidad de trabajo, de sacrificio, de poner toda la carne en el asador que, bueno, realmente no reúne todo el mundo. Y a veces mucha gente también tiene todos esos elementos, pero no se dan, porque eso también el deporte es así, ¿no? Claro. Tiene esa casuística, ¿no? Entonces, creo que sobre todo está esa base, ¿no? Esa base, ese talento físico, mental, de contexto, de estar en el lugar también adecuado y después de saberlo gestionar, ¿no? Porque todos conocemos casos de deportistas que con un talento inmenso que no acabaron llegando pues por no gestionar bien, por no estar bien acompañados, por no hacer este camino, ¿no? adecuadamente. Entonces creo que también una de las peculiaridades de un deportista de élite y que cada vez también será más importancia es acompañarse de un equipo de trabajo, ¿no? Pues para que también el deportista pues pueda relajarse en algunos aspectos y sienta que su equipo también está trabajando, ¿no? en esa línea y asesorándose de la mejor manera posible y trabajando todos los aspectos implicados en la actividad deportiva. Claro. ¿Y qué aspectos trabajáis en psicología para que la mente no sea un estorbo, sino más bien todo lo contrario, el aliado en este caso del atleta? Sobre todo, intentando resumir todo, porque realmente trabajamos muchas cosas. Para mí hay dos cosas muy, muy importantes, que una es el autoconocimiento, o sea, conocerme en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, cómo puedo llegar a actuar, cómo me puedo sentir, cómo esto me puede afectar. Y después de autoconocernos, el segundo paso es la autogestión, ¿no? El autocontrol, el cómo, sabiendo con qué juego, lo pongo en marcha, ¿no? Entonces son dos aspectos para mí fundamentales, ¿no? Que luego entraríamos en cómo gestionamos los nervios, cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué rutinas pues, nos ayudan a mantener la concentración, cómo afrontamos una situación difícil, cómo nos adaptamos a los cambios, ¿no? Porque al final estamos hablando de un deporte que tiene muchísimos cambios, muchísimas variables, Sí. Los temas atencionales son fundamentales. Pero bueno, yo te lo resumía un poquito en estos dos, ¿no? Que es el autoconocimiento, porque la conciencia es lo que nos da pie a poder incidir, ¿no? en las cosas. Ya. En el caso de la vela, Meritxell, una vez se inicia la regata, son muchos los aspectos a los que deben atender los regatistas, como nos comentas, tomando además decisiones en muy poco espacio de tiempo, ¿no? La presión debe ser enorme. Sí, totalmente, ¿no? Es decir, creo que la complejidad de este deporte es que realmente estos atletas, ¿no? Estos deportistas que forman parte del equipo de vela son realmente unos estrategas, ¿no? Son, más allá de la parte física, hay una parte desarrollada mentalmente brutal, ¿no? Porque hay todo un trabajo atencional, ¿no? De saber escoger el foco, tomar decisiones en muy poco tiempo, tener en cuenta como muchas variables a la vez, ¿no? Porque realmente todo es cambiante y requiere unas aptitudes psicológicas y mentales privilegiadas, Claro, sin duda. Sí. Conoces de cerca el mundo del fútbol, fuiste psicóloga en la Masía del Barcelona. Sí. ¿Qué diferencias has encontrado a la hora de preparar a un futbolista de hacerlo con un regatista? Bueno, es quizás estos aspectos que comentábamos, ¿no? Yo creo que hacer un deporte a alto nivel siempre es muy difícil, ¿no? Es decir, podemos decir que jugar a fútbol es fácil en comparación con navegar, pero realmente cuando quieres hacer algo muy, muy bien o ser el mejor, realmente siempre es difícil. Claro. No, lo que pasa que sí, que al final se ponen de relieve como varios aspectos psicológicos, que los trabajamos diferente, la complejidad, ¿no? Es muy difícil comparar un deporte con otro porque son como dos mundos diferentes, ¿no? Es como comparar el mar y la montaña, ¿no? Yeah. Al final van a haber aspectos que son diferentes, que pueden parecer más complejos. Yo diría que la vela me parece un deporte muchísimo más complejo, pero creo que difícil. Si estamos hablando de alto nivel, siempre es difícil, ¿no? Porque también la competencia es muy dura y yo creo que al final el tema es que cada deporte tiene su dificultad y que hacer algo muy bien o llegar a lo más alto nunca es fácil. Bueno, ahí está el trabajo, ¿no? De los psicólogos de la selección española de fútbol. Algo habrán contribuido también al éxito, ¿no? El último éxito de la Eurocopa, claro que sí. Meritxell, se habla mucho de la mentalización. ¿Se trabajan especialmente los instantes previos al inicio de una prueba o incluso esos momentos forman parte, digamos, de una estrategia más global?
¿Te refieres a la visualización? Sí, cuando el regatista va a tomar la salida, cuando va a bajar, digamos, al barco, ¿no? Para empezar una prueba, ¿cómo son esos momentos iniciales de la regata? Bueno, todo esto se trabaja en rutinas, ¿no? Es decir, cada deportista tiene su metodología, y eso es lo bueno, ¿no? Que tenga su metodología que pone en marcha, ¿no? En un determinado momento de la competición, ¿no? Sobre todo, bueno, el momento de la salida es un momento crucial, por lo tanto, es importante que todo esto esté elaborado, ¿no? Entonces, todos esos momentos previos, ¿no? En qué momento pues empiezo mi concentración, empiezo pues mi rutina, ¿no? De activarme físicamente, activarme psicológicamente, plantearme la salida, tener pues eso, ¿no? Mi checklist de aspectos atencionales importantes, ¿no? Para que nada me destorbe, y todo eso es algo muy trabajado, porque ahora te he dicho como muchas cosas y quizás pensándolo ahora y dices, ostras, ¿cómo en ese momento puedes pensar tanto? Claro. Porque lo hacemos muchísimas veces, ¿no? Y por eso son las rutinas. Las rutinas son los que nos ayudan a hacer frente o a limitar también los nervios, ¿no? Porque yo puedo estar nerviosa, pero si siento que tengo recursos para hacer frente a lo que tengo delante, eso me va a dar paz, ¿no? Si me centro en lo que depende de mí aquí ahora, eso me va a dar paz. Entonces, es buscar, ¿no? Dentro de ese oleaje, pues buscar esa calma, que no deja de ser pues la confianza, ¿no? De todo lo que has hecho y que tienes los elementos necesarios para hacer frente, y centrarte únicamente en lo que depende de ti, sin más. Hablamos de los atletas, de los regatistas, pero ¿qué pasa con los entrenadores? Bueno, el trabajo con los entrenadores, de hecho, bueno, no lo hemos especificado, mi trabajo se ha basado en el trabajo con los técnicos. Yo soy la psicóloga de los técnicos. Ajá. Entonces, he trabajado con los técnicos porque es la persona que tienen al lado, es la persona que tienen en todo el proceso de acompañamiento, pero también la persona que está ahí en la lancha. Entonces, es tan importante que trabaje todos los aspectos. Si estamos hablando del regatista, también es importante que los trabaje el técnico, ¿no? Pues cómo gestiona sus emociones, cómo se comunica con el regatista, cómo simplificamos la comunicación, porque al final entre regatas tampoco tenemos mucho tiempo ni nos interesa dar muchísima información. Hay muchos aspectos que también se está trabajando para que, bueno, pues los técnicos también tengan muchas más herramientas, muchos más recursos, sean también más conscientes, ¿no? Y que también detecten, ¿no? Pues las necesidades de sus regatistas, qué necesita esta persona, qué puede, y que todo esto realmente no se trabaja en una competición, se trabaja en toda esa preparación previa, porque ellos pasan muchos días trabajando juntos y lo van trabajando en el día a día, no solo en las competiciones. Pero es súper importante esto, ¿no? Pues que sean conscientes, ¿no? De cómo están ellos, ¿no? De cómo se sienten ellos también, sí, y cómo se sienten también sus deportistas. ¿Y cómo encuentras a los técnicos? ¿Cómo están los deportistas también? Porque ya queda poco. ¿Suficientemente preparados? Sí, no, la verdad es que ahora esta semana estamos, bueno, ahora yo me marcharé para allá el martes, sí, pero bueno, justo esta mañana ahora hacía reuniones con otros técnicos y bueno, estamos pues eso, ¿no? Valorando todo el trabajo, pero en todos los casos, pues bueno, creo que hemos hecho muy buen trabajo, que los equipos pues lo han dado todo literalmente, y que ahora solo nos queda pues, bueno, pues disfrutar de esa, entre comillas, fiesta, que es los Juegos Olímpicos, donde poner de manifiesto todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho. Creo que, bueno, todos tenemos ganas de que empiece, la verdad. Yo creo que el sentimiento un poco que percibimos en nuestras conversaciones es que tenemos ganas de que empiece ya. Bueno, pues esperando que el trabajo del equipo multidisciplinar de la Federación Española de Vela dé sus frutos y el aspecto psicológico aporte su importante contribución al éxito de todo el equipo olímpico. Mucha suerte a todos, Meritxell. Buen trabajo y nuestro deseo de que regreséis de París cargados de metales. Muchísimas gracias, un placer y vamos a por todo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Velas desplegadas para poner rumbo a las Españas de ultramar y sus exploraciones, y para conocer así algunas de las figuras más relevantes de nuestra historia, de la mano de Josu Jiménez. Hoy viajamos a la segunda mitad del siglo XVIII para saber algo más de don Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, marino, explorador y probablemente el primer europeo en alcanzar la latitud norte del paralelo 60. ¿Pero qué más podemos conocer de este hombre? Adelante, Josu, cuéntanos. Hola a todos, muy buenas tardes, aquí estamos. Hoy un poco fuera del Muga, pero cerca de él. Pues nada, os voy a contar la historia de Francisco Antonio, vamos a Francisco Antonio Mourelle y de la Rúa, y os cuento. Este es un hombre de una familia de hidalgos, pero pobres, de Coruña, que él quiso entrar en la escuela
guardiamarinas de Cádiz, pero bueno, por sus escasos capacidad económica, ingresó en la Academia de Pilotos del Ferrol en 1763. Allí consiguió el título de pilotín. De pilotín iba en una fragata, llevaban tropas a Puerto Rico, bueno, de pilotín pasó ya a segundo piloto en una urca, es decir, él empezó desde muy abajo y no siendo, digamos, de rango militar directamente, aunque lo hiciese el cargo, y así en 1775 este hombre ya era primer piloto y estaba en el puerto de San Blas. San Blas es, si alguno sabe las canciones de este grupo mexicano, el puerto de San Blas. San Blas era uno de los apostaderos que había puesto el Reino de España, el apostadero que estaba en el Pacífico, con la intención de pues el lago español, que era el Pacífico, poder tener un poco su expansión hacia el norte, en el cual sus enemigos precisamente hasta ese momento no eran los britanos, sino la amenaza eran los rusos. Y a partir de esa base, pues salieron muchas expediciones españolas precisamente para poder ir a esas costas occidentales en Norteamérica. Para llegar, la misión en la expedición que participó inicialmente en 1735 era para llegar a la mayor latitud posible. Entonces Murel embarcó como segundo teniente de fragata con Juan Francisco de Bodega y Cuadra. Francisco de Bodega y Cuadra, muchos quizá no le conozcan, pero fue el que estuvo en pelea con Vancouver. Conoceréis la isla de Vancouver, pues la isla de Vancouver se llama la isla de Vancouver y Bodega, pues que esa isla era española. Bueno, pero no me voy a liar por ahí. El caso es que la intención era comprobar la presencia de rusos en la zona, tratar de subir lo más posible, hasta que al final, bueno, pues el 11 de junio de 1775 tomaron posesión a 41 grados de latitud un puerto que llamaron de la Santísima Trinidad. Siguieron hacia el norte y llegaron a una rada que le llamaron la rada de Bucareli, en 46 grados de latitud norte, que Bucareli era el comandante, ¿no? Allí, bueno, los hombres que bajaron a hacer aguada los asesinaron los nativos, y ya, bueno, en principio ahí tuvieron varios problemas. Los barcos que iban se separaron y así como Bruno de Zeta regresó a Monterrey en su fragata, Bodega y Murel siguieron hacia el norte, que era la fragata en la que navegó, era la Sonora. Continuó la misión en solitario, y ese equipo se convirtió en el protagonista del éxito de esa expedición, pues porque los vientos favorables llegaron a lo que hoy es Alaska sin haber visto ningún ruso y alcanzar los 58 grados de latitud norte. No había nadie, ningún europeo que había llegado. De ahí descubrieron, bautizaron puntos notables, desembarcaron en diferentes lugares y tomaron posesión de esas tierras. Alaska, repito. Entraron después ya a la vuelta en la Bahía de Norte en San Francisco, donde que se llamó Bahía Bodega en un momento determinado allí, que hay una parte que se llama así y se conserva. Continuaron viaje, y después de eso, bueno, pues Murel escribió un diario donde recogió información sobre culturas, organizaciones, costumbres, religiones de todos los puertos indígenas, de todos los pueblos indígenas, datos de la geografía, flora, etcétera. Y muchos autores afirman, porque sí se conoce, que Cook no llegó a donde llegó por lo que llegó, sino por lo que robaron y llevaron, que parte se cree que fue ese diario de Murel el que cayó en manos de un escritor inglés que lo publicó y lo tradujo al inglés, ¿no? Aparte de esto, vamos a ver, el gobierno español encima no quiso dar noticias de ese viaje para no dar aviso a los britanos, porque bueno, no quería llamar la atención de esto, y entonces Murel no tuvo ese reconocimiento de todo esto, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues en 1836 ascendió al alférez de fragata todavía, y ya tenía el mando mando con el que enviaba bueno, socorros a San Diego, etcétera, ¿no? Y se preparó una segunda expedición, y de ahí se partió de San Blas de nuevo con 2 fragatas, y Mourelle estaba allí con Bodega. Llegaron a Puerto Santiago, al que llamaron Puerto Santiago, que si alguno lo quiere mirar, en esto está arriba del todo, en el grado 60 grados de latitud norte, ahora sería Port Etches, por si alguno lo quiere mirar. Allí es la mayor latitud alcanzada hasta entonces en el Pacífico. Lo mismo, volvieron a San Francisco, a la parte anterior a San Blas, vamos a decir, antes de volver a San Blas, donde recogieron los datos, etcétera. Es decir, estuvieron haciendo un montón de
exploraciones geográficas para la posible toma de posesión ya efectiva de todo aquello. En San Francisco se fueron informados de que había de nuevo guerra contra los britanos. La guerra de España e Inglaterra le mandaron a prestar apoyo a Filipinas, estuvo en Filipinas defendiendo allí contra los britanos, y al final, como allí no hubo grandes amenazas, volvió otra vez para Nueva España. Allí volvió a zarpar y en el Pacífico para descubrir más islas. Estuvo en el famoso reino de Tonga, que es el único reino que nunca fue colonizado por ninguna potencia, y estuvo en Tonga. Ahí se les dio nombres españoles a muchas islas que las descubrió, aunque luego volvieron a tener sus denominaciones tagalas porque el reino de Tonga fue independiente. Y volvió a San Blas después de también tomar muchas de las posiciones e islas que fue cartografiando y demás. A partir de ahí, en principio, otra de las expediciones fue localizar el paso de Fuca, que seguramente alguno lo conocerá, este intento que llevaba siglos, que es el paso de Magallanes, pero por el norte, que nunca nadie lo encontró. También él no lo pudo hacer, además porque cayó enfermo. Siguió a partir de ahí volvió lo que es a España y entró, podemos decir que estuvo en la batalla de San Vicente, destinado en Algeciras. Allí combatió contra los britanos al mando de 14 lanchas, combatió con un convoy enemigo inglés protegido por navíos de los navíos grandes de 74 cañones, y apresó hasta una fragata y 2 bergantines, eso con fuerzas sutiles. Ascendió a capitán. Y este hombre, cuando estalló de nuevo la guerra, ya en 1804, participó en los combates de Trafalgar, pero no tanto los combates directos de Trafalgar, sino en todos los combates alrededor de esto, porque alrededor de esto después hubo bastantes combates pequeños en los cuales él fue apresando y incluso hundiendo algunas fragatas y barcos menores después de la derrota. Después, en la propia guerra, cuando ya estábamos invadidos y luchando, consiguió romper el cerco y hacer un viaje a Veracruz y La Habana, y buscó caudales. Regresó a Cádiz con 2 cruceros y con una carga, por ejemplo, de 4.000 fusiles y mucho dinero. Es decir, estuvo siempre estaba, no era un general ni un teniente general, era un capitán que estuvo en todo y aparte de ser un gran explorador. Al final, cuando ya al final de sus días, cuando ya la independencia ya la guerra de independencia había terminado, le nombraron, ya tenía un mando importante y iba a mandar una escuadra para luchar contra la insurgencia en el otro hemisferio, ¿no? Al final eso no se hizo porque fue el levantamiento de Riego en 1820, y entonces eso se suspendió, con lo que entonces quedó aquí. Y él, hombre leal hasta el final, aunque la lealtad a veces nos haga cometer errores, pues no juró la Constitución de Riego hasta que no la jurase Fernando VII. Hasta en eso tenía principios y lealtades. Otra cosa es que la lealtad a veces te haga hacer cosas que no entiendas, ¿no? Y a partir de ahí, con 60 años este hombre falleció, habiendo llegado al paralelo a los 60 grados de latitud norte, pudiendo haber seguido detrás de sus pasos la colonización, o por lo menos la toma de posesión de esas tierras de Alaska. Lo que pasa que tenemos a Fernando VII y toda la ralea que nos vino después, que perdimos un poquito todo ese ímpetu que podíamos haber tenido. Y esta es la historia, un poquito de este hombre, que no es un hombre muy conocido, pero sin embargo, como explorador es un grande. Pues así es. Las costas occidentales americanas fueron las recorridas en 1775 hacia el norte, llegando nada más y nada menos que a Alaska. Uno de los protagonistas de aquella hazaña fue nuestro protagonista de hoy, don Francisco Antonio Mourel de la Rúa, a quien hemos dedicado estos minutos gracias a la exposición de Josu Jiménez. Gracias, Josu. Pues muchas gracias a todos y buen verano. Antes de despedirte, imagino que habrás disfrutado la final de Copa, ¿no? Pues la final, por supuesto, hombre. Además, es un pequeño, con estos britanos, por lo menos verle las caras así está bien de vez en cuando. Estuvo bien, estuvo muy bien. Ya pensaba yo, ya sabía yo que te iba a gustar. Un abrazo y hasta la próxima. Sí. Venga, hasta luego a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Un año más, el pasado 16 de julio, se celebró la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de marinos, marineros, pescadores y todas aquellas personas que de una u otra forma trabajan vinculadas a la mar y sienten de algún modo su protección. Hablamos de esta tradición marinera, de cuáles son sus orígenes, de por qué la Virgen del Carmen y no otra, y lo hacemos no con Roberto Bucetas, como suele ser habitual en esta sección, sino con Álvaro Fernández, hermano mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen y responsable de haber recuperado una tradición que llevaba 50 años sin celebrarse en Gijón y que, como decimos, se ha recuperado además con notable éxito. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. La Virgen del Carmen es la patrona de la Armada y por extensión de todos los profesionales de la mar. Ya decíamos, ¿por qué ella y no otra? Bueno, realmente la Virgen del Carmen fue adoptada inicialmente por la Marina sobre el año 1900 aproximadamente. Uh-huh. A partir de esa fecha, todo lo que tiene que ver con el mar, todo, es la patrona, es la Virgen del Carmen. Fue adoptada, ya digo, por la Marina. De hecho, todos los buques de la Marina llevan todos una imagen de la Virgen del Carmen a bordo, siempre. Uh-huh. Y de los pesqueros grandes también. O sea, que dice que es algo ya que se ha quedado como tradición. Así que sus orígenes se remontan hacia el 1900 para que nuestra gente de la mar tengan a la Virgen del Carmen como su patrona. Es así, ¿no? Exactamente. Aproximadamente sobre 1900 es cuando la Marina la acoge y bueno, por sinergia se recoge para todos aproximadamente. Aunque las cofradías son muchísimo anteriores y la devoción a la Virgen del Carmen es muchísimo anterior. Ya. Hay ámbitos profesionales, Álvaro, especialmente sensibles a mantener ciertas creencias y tradiciones, quizá por la peligrosidad que encierran estas profesiones, ¿no? Ni que decir tiene que los oficios vinculados a la mar pues forman parte de esta categoría. De ahí, digamos, que se celebren con igual entusiasmo la festividad de la Virgen del Carmen, creyentes y quienes no lo son tanto, formando como una especie de hermandad, ¿no? Sí, eso es lo que yo llamo el gran poder de la Virgen del Carmen. Uh-huh. Es decir, lo mismo que en las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, es más de gente más creyente, católica, religiosa, profunda. La Virgen del Carmen no. La Virgen del Carmen es la patrona de todos, creyentes, no creyentes, y todos se unen. De hecho, este lunes pasado lo hemos visto, que ha sido espectacular la cantidad de gente que ha acudido. Entonces es una virgen, no sé, es algo muy especial, y sobre todo en Gijón. Gijón es muy especial, la Virgen del Carmen siempre lo ha sido. Ya. Bueno, tú lo has apuntado, hace 50 años que Gijón, Villa Marinera, que digamos que fue más de lo que es ahora, hace 50 años que no celebra esta conmemoración. ¿Podemos saber cómo eran los actos en honor a la Virgen del Carmen años atrás, por aquellas épocas? Sí, pues años atrás eran pues más o menos lo que hemos visto este lunes. Era la procesión que salía por las calles de Gijón y la Virgen salía al mar. ¿Qué ocurre? Que esto se dejó de hacer en los años 70 por motivos que, bueno, no están todavía muy claros y qué es lo que ha pasado, pero se dejó de salir, sobre todo en Gijón, porque en otros pueblos pequeños se seguía sacando a la Virgen del Carmen al mar todos los años. Pero en Gijón, pues bueno, por las razones que sean, desde los años 70 quedó parado y hemos visto que esto que no podía ser, y de hecho la propia ciudad nos ha demostrado que estaban esperando esto. Ya. Sí. Ya. Bueno, en los años 70, cuando Gijón, como decíamos, era una villa marinera y pescadora, eran, entiendo, las antiguas embarcaciones tradicionales, ¿no? Las que salían, lógicamente. Sí. Antiguamente en el puerto, incluso en el puerto de Gijón, lo que había eran buques y barcos pesqueros, realmente. Todo el puerto deportivo ha nacido, yo creo que bastante después, así con el auge que tiene ahora. Pero hay que tener en cuenta que la Virgen del Carmen es de todo, o sea, todo aquello que tenga que ver con el mar, toda aquella profesión que tenga que ver con el mar, su patrona es la Virgen del Carmen. Lo digo porque, bueno, en su mayoría embarcaciones de recreo fueron las que han acompañado este lunes a la Virgen a su llegada al puerto deportivo. Las imágenes que hemos podido ver dan fe del éxito de la convocatoria, ¿no? Sí, la verdad es que han salido más de una treintena de embarcaciones, que es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que había muchísima gente que no se esperaba, o sea, mucha gente no tenía el conocimiento de real que iba a haber esta procesión, y yo creo también que había mucha gente que no se esperaba de que ese día iba a ser así, que lo sabían, pero decían, bueno, serán 4 amigos que salen para hacer una procesión, ¿no? Y se han encontrado con todo lo contrario.
todo lo contrario, se ha encontrado con toda una ciudad volcada con el Carmen. Sí, sí. Cada uno de ellos fue pensando eso y al final pues se sumaron todos, claro, y además barcos engalanados y preciosos, ¿eh? Sí. Aquí sí que quiero aprovechar el próximo, me lo permites, para darles gracias a Roberto Aurel Zetas, que ha puesto el buque a nuestra disposición, ha hecho todo lo posible porque la Virgen fuese segura en el buque, y la verdad es que se ha volcado con ella, y aquí quiero aprovechar esto para dar gracias directamente, porque sin él pues igual no se hubiese podido celebrar como se ha celebrado. Ya. ¿Y cómo se desarrollaron los actos, Álvaro? ¿En qué consistió la celebración? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, porque además en esta celebración ha sido varias cosas muy importantes. Hemos unido 2 parroquias, hemos unido a la Armada con la propia cofradía, y yo creo que hemos hecho una fusión absolutamente de todo. Hemos respetado los eventos de la Armada del día 16, sí. Ellos se nos han acompañado a nosotros en el día 15, y al final lo que hemos hecho es una procesión desde terrestre, desde la iglesia de San José, por las calles de Gijón hacia el muelle. Ahí se ha embarcado a la Virgen, ahí están las imágenes luego para verlas. Además, quiero felicitar también a los porteadores, porque la han embarcado y desembarcado de una forma impoluta, porque es muy complicado, esa imagen pesa muchísimo y es muy grande. Estamos hablando de casi media tonelada lo que pesa esa imagen, con su paso y con su todo. Sí, sí. Se ha embarcado excelentemente, luego se ha salido al mar, nos han acompañado más de 30 embarcaciones, hemos vuelto, y de ahí ya nos estaba esperando la alcaldesa, estaba la consejera de Hacienda, el comandante de Marina, y te puedo decir que cuando hemos llegado a tierra de vuelta, las palabras de la alcaldesa y del comandante eran: no nos esperábamos esto. Ya. Ellos han encontrado una multitud, y yo creo que también pensaban que iba a ser mucho más pequeño todo, pero se han encontrado con una sorpresa de que se ha volcado la ciudad. Qué bien. Y de ahí hemos ido hacia la iglesia de San Pedro, y la imagen ha dormido en la iglesia de San Pedro para al día siguiente celebrar con toda la Armada y todas las fuerzas militares el día de la Armada. O sea que hemos unido, por un lado, las 2 parroquias, hemos unido a la Armada con la propia cofradía renacida, y al día siguiente la cofradía ha apoyado a la Armada y unido a la Armada. O sea, yo creo que hemos hecho un conjunto perfecto, impecable. Qué bien. Desde la organización, imagino que tras el éxito, pues se sienta un precedente para que el año que viene en Gijón la Virgen del Carmen y lo que representa vuelva a ser arropada por sus principales custodios, ¿no? Que son la gente de la mar. Sí, y además ya nos han anunciado cosas que no, lógicamente estamos a un año vista, no podemos anunciar, sí. Pero sí, este año ha sido un éxito, y yo creo que el año que viene, por lo que ya se está hablando, esto hay que multiplicarlo por muchísimo más, porque va a haber apoyo institucional, va a haber apoyo directo de la Marina. O sea, han visto que sí, que Gijón responde, que la ciudad responde, y el año que viene yo creo que esto va a ser mucho mayor, porque incluso ha habido detalle, incluso Protección Civil se ha visto superada, porque no esperaban tampoco esta cantidad ingente de gente que había en los muelles y en todos los sitios, y se han visto superados. ¿Qué va a pasar? Que el año que viene vamos a prever con mucha más afluencia, y va a estar todo muchísimo más controlado. Pero va a ser mucho mayor, ¿eh? Eso ya lo puedo anunciar ya desde ahora mismo. Sí. Después del éxito cosechado, pues no me extrañaría nada. La Virgen del Carmen como protagonista esta semana. Se celebró su día, así lo hicieron las miles de personas que en toda España y algunos países de Hispanoamérica rindieron homenaje a su patrona, la Virgen de los Marineros, de la Mar, que vio cómo Gijón recuperaba en su nombre pues una tradición perdida hace 50 años, y se hizo gracias a personas como Álvaro Fernández, hermano mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen, a quien felicitamos por el éxito cosechado, deseamos toda la suerte del mundo en próximas ediciones y agradecemos que nos haya acompañado estos minutos. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Hasta una próxima intervención, que probablemente sea el año que viene, y si Dios quiere, con un mayor éxito. Sí, muchas gracias a vosotros, y que el año que viene los ciudadanos de Gijón se lo apunten en la agenda, que va a ser mucho mayor todavía, que va a ser mucho más importante. Seguro que así será. Un abrazo fuerte. Adiós. Igualmente. Adiós.
Volvemos en 15 días. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.